Ah, bueno, qué alegre. ¿Y los demás? Divertida, Erika. ¿Fueron a correr ustedes? Solo a mojar. Ah, bueno. Pero mínimo recogieron la basura, ¿va? Fue con manguera. Ah, bueno. Está bien. ¿Cómo les fue con el laboratorio? Yo digo que bien, Erika, pero si nos puede apoyar mostrando la respuesta, mejor. Ah, no, ustedes así no. A ver, ¿qué curso tienen a primera hora? Micro. Micro. ¿Y mañana? Finanzas uno, no, contabilidad 6 y finanzas uno. Ah, bueno. Por eso decía que tenía que recuperar conta. ¿Cómo les está yendo en conta? ¿Sí les vio? Mal, mal. Buenos días, Lick. Una consulta en relación a lo del laboratorio. ¿Ese sí nos van a mandar la resolución o nos van a ayudar a resolverlo? Porque realmente sí tuvimos algunas dudas de cómo hacerlo debido a que tampoco encontramos en los documentos que ha compartido el Lick cómo hacerlo. El ejercicio como tal, ¿verdad? Porque al menos yo no encontré las diapositivas que él que estaba compartiendo para poderlo tomar como base. O usted me podrá indicar dónde está ese documento que el que estaba dando, porque realmente no lo encontré. Lo acaban de Bueno, subir. ya está en Classroom. Punto número uno, punto número dos, ya es caso cerrado, ustedes ya sí. No, son bromas. De hecho, eso va a ser la clase de hoy. Vamos a ver el laboratorio. Entonces, para ir resolviendo dudas, vamos a irlo haciendo despacio, para que ustedes se queden tranquilos y pues eso es casi que un 60% del examen parcial, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estén tranquilos, eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a dejar de un lado hoy la rescatada de conta, ¿verdad? Que yo sé que es importante, pero tenemos que entrar a este tema. Conta 6 es... ¿Qué es lo que ven ahorita? Costos, ¿va? Costos 2. Sí, licenciado, eso es lo que vemos. Sencillito. Ah, son bromas. Bueno, pero vamos a ver lo de laboratorio. ¿Les parece? Em, para empezar, me gustaría ver si hay algún grupo o persona voluntaria que quiera mostrar qué fue lo que trabajó. Pero no todos juntos ustedes, solo uno a la vez. Buen día a ¿Voy todos. a mostrar yo? ¿Está bien, Alejandra? Sí, no hay problema, Alejandra, puedes proyectar. Solo para que estemos en contexto, hoy el licenciado Bierman pues tuvo ahí unos asuntos que atender, entonces nos va a acompañar Axel, que Axel es más que experto en este tema, igual que mi persona, pues yo tengo maestría en gestión de riesgos, entonces ahí van a estar bien asesorados. Bueno, a ver, Alejandra o alguien del grupo de Alejandra, explíquenos qué fue lo que trabajaron. Pues trabajamos la matriz de riesgos y como había indicado el leak y
su respectivo mapa por cada inciso. El mapa de calor. ¿Sí? Bueno, como primer punto vamos al mapa de calor. Ok, quedémonos en el primero. Bueno, aquí es importante tener en cuenta las escalas. Está la parte crítica, o lo que debería ir en rojo en la escala, está bien. La parte amarilla, para abajo, digamos, sí tenemos que mejorarla. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están utilizando una escala del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una escala del 1 al 5, de igual manera debe ser nuestro mapa de calor, ¿verdad? Axel, no sé si puedes poner la grabación, disculpa. Ah, ahorita lo grabo. Muy bien. Empecemos la modificación, Alejandra. ¿Me dice dónde, Lick? Para yo ir. Sí, vamos a ver. En la escala de 1 a 5 podemos decir que es bajo, ¿verdad? Entonces estamos bien en verde. A la hora de hacer la multiplicación, ¿Y qué dijiste vos? Que uno va a regalar una mail. a ver, 1 a 5. Hagamos algo. Habrá una columna entre la C y la D. ¿Perdón? Habrá una columna entre la C y la D. Entre la C y la D. No, selecciona la columna D. Ok, enumera ahí. Muy bien. A ver, chicos, ahora empecemos a utilizar los criterios. Si ustedes agarran, tienen que hacer 5 segmentaciones donde está muy probable, probable, moderado, improbable o muy improbable, ¿verdad? Y el impacto está bien, o sea, ahí lo tenemos bien, pero tenemos que de igual manera al mapa de calor darle esa, asignarle, digamos, un color a cada multiplicación. Por ejemplo, en el impacto mínimo muy improbable va a quedar del 1 al 5. Entonces el primero queda verde. Pero en la segunda tenemos que asignarle, por ejemplo, 4 por 2 va a dar 8. Ese ya no es un riesgo bajo. ¿Cómo sería si lo estamos dividiendo en 5? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que va a seguir siendo un riesgo bajo? ¿O un riesgo medio bajo? ¿Un riesgo medio? ¿Medio alto? Sería un medio bajo. Lo que pasa es que el mapa está como a 3 colores, pero tendrían que ir 5, como en la escala. Exactamente. No, siempre utilicemos colores de un mapa de calor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar, por ejemplo, el naranja, el verde en 2 tonalidades. Ok, el naranja dejémoslo en el medio alto, que es lo que usted tiene catalogado como medio.
hagamos algo. Ayúdeme, Alejandra. En la columna L. Ajá. En la L5. Pongamos 1 al 5. No. Solo 1 al 5, literal. Muy bien. 6 al 10. 11 al 15. Y 16 al 20. Muy bien. Y 21 a 25. Que en la multiplicación ese va a ser el máximo que nos puede dar, ¿verdad? Entonces va a ser del 1 al 5 bajo. Si quiere, pongámosle del lado derecho, ahí. Medio bajo, si lo quieren poner así. O moderado, como ustedes gusten. Este sería medio. Ahí sería alto. Y de último sería crítico. O pueden usar las mismas escalas que tienen en la fila, ¿qué es? 4, ¿verdad? Pero ahí ya es cuestión de darle un nombre como tal, ¿verdad? Muy bien. Entonces ustedes se van a regir bajo esta escala. Y a esta escala ustedes le tienen que asignar un color. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, muy probable, por mínimo va a ser 1 por 1, 1, ¿verdad? Improbable, por mínimo, 1 por 2, 2. Y así se van a ir. Si alguno supera el 5, digamos, improbable por moderado, sería 2 por 3, 6. Entonces ya entra en medio bajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes van a utilizar y si quieren, compañeros, vayan tomándole ahí la captura y ustedes van a ir corrigiendo sus mapas de calor. No vamos a profundizar mucho en esto porque interesa más la otra parte, pero aquí era un tema que también vimos en el primer periodo, ¿verdad, Axel? Ok, va, está bien. Miren, realmente para hacerlo más técnico, es este ejemplo que les estamos dando. Obviamente esto siempre va a tener aperturas, ¿verdad? Lo hablábamos a primera hora, la parte de gestión de riesgos no es rígida, no está escrita en piedra. La parte de gestión de riesgos se adapta mucho a las necesidades que tenga la organización donde se esté trabajando, ¿verdad? Vamos a irles explicando o agrandando esto conforme la clase, pero es para que ustedes vayan identificando de mejor manera esta parte, ¿verdad? Los mapas de calor, porque entra un poquito en contradicción usar una escala de 5, 5, digamos, y solo tener 3 colores, ¿verdad? No nos va a dar como que una visual completa de lo que estamos haciendo. Pero si ustedes quieren o se les facilita usarlo de 3 colores,
no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes usen la lógica de dividirlo correctamente, ¿verdad? Usar una escala. Si, por ejemplo, yo le voy a asignar bajo del 1 al 10, medio del 11 al 15 o 20 y alto del 21 al 25, ya es consideración de ustedes y obviamente de la entidad donde ustedes estén trabajando esto, ¿verdad? Porque eso sí entra mucho en juego. Vamos a ver apetito del riesgo y consideraciones de ese estilo que van a darle un poquito más de sentido a esto, ¿verdad? No sé si me comprendieron ahí, chicos. Ok, bueno, pasemos a la matriz. Solo si le puedo dar un poquito de zoom. ¿Todos ven ahí? Clic. Bueno, ¿quién apoya con leer el primer inciso de la tarea, del laboratorio? Ok, muy bien. A ver, chicos, vamos a ver. Ustedes utilizaron un orden diferente, ¿verdad? Creo que es del ejemplo que les dio el Lick Bielman la semana pasada. ¿Alejandro? ¿Sí, Lick? Ah, va. Excelente. No, está bien. Miren, pues aquí vamos a encontrar otra variable. Si se dieron cuenta, el laboratorio tiene un orden de columnas y pide unos requisitos. La que vimos con el licenciado Bierman la semana pasada también tiene un orden distinto, que es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar al momento de que ustedes hagan el examen? Porque recibí varias consultas. Mire, ¿qué formato utilizamos? Podían utilizar cualquiera de los dos, les decía que el del laboratorio, pero si ustedes se sentían cómodos trabajando esto, no había ningún problema. Mejor aún iban a ir aprendiendo. Sí, Entonces, Lick nos dijo, nosotros le consultamos y que no hiciéramos el cuadro de laboratorio, sino que el que había enseñado él. ajá, bueno, Sí, porque le había dicho que el otro estaba mal hecho o algo así. sí, le faltan elementos, ¿verdad? Entonces, este es un poquito más completo, ¿verdad? Muy bien. Tipo de riesgo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un riesgo operativo? ¿Todos pusieron que era operativo? Sí, Sí, Muy bien. A ver, ¿en qué se basaron para decir que es un riesgo operativo? que en el documento que Lick nos compartió decía que eran las políticas, funciones, fraude. Muy bien. Bueno, y aquí nos dicen los compañeros, es un tipo de riesgo operativo y que no cuentan con políticas sobre el límite de inventarios y compras. A ver, causa. Para ustedes, ¿qué es una causa? Lo que está pasando para que ocurra el desfase o el riesgo. A ver, ¿alguien más?
La razón o el motivo por el que se provoca una Muy bien. situación. Ok, bueno, aquí tenemos el primer punto a evaluar, una causa. ¿Qué es lo que lo origina? Permítame un segundo. Bueno, entonces, ¿será que el incumplimiento en órdenes, el incumplimiento de órdenes en el departamento de producción puede ser una causa o es un efecto? La causa. Es un efecto. Un efecto. Muy bien, entonces para ustedes, ¿qué sería la causa? La falta de políticas. La falta de materia prima para cumplir con las órdenes de producción. A ver, leamos de nuevo. Se identificó que la empresa no cuenta con una política adecuada de límites de inventarios de productos terminados y materias primas en bodega, lo que ha ocasionado incumplimiento en órdenes de trabajo por parte del departamento de producción. Se ha identificado que adicional a esta deficiencia no se cuenta con una adecuada planificación de compras. Entonces, estamos viendo que tenemos dos causas. ¿Cuál es la primera? La falta de políticas adecuadas Muy para los bien. límites de inventario. ¿Y cuál sería la segunda causa? No se cuenta con una adecuada planificación de compras. Ok. Hagamos algo ahí, Alejandra. Pongamos, perdón, al inicio, antes de falta, 1 punto y falta de políticas. Muy bien. Al finalizar, con falta de políticas adecuadas, punto. Démosle Alt Enter. Ahora póngale 2 punto. Ok. Ahí ya lo vemos un poco más estético. Incluso si ustedes gustan, pueden usar más de una fila para un solo ítem, ¿verdad? Así como aquí pudimos haber tomado en cuenta 2 filas y hacerlos por separado, pero no hay ningún problema. Sí, siempre y cuando no entren en conflicto o no se les dificulte el realizar las demás columnas con estos dos, ¿verdad? Si ustedes sienten que, por ejemplo, en el efecto no va a ser el mismo, son dos efectos totalmente diferentes o derivan en dos tipos de riesgos totalmente diferentes, pueden abrir otra fila, ¿verdad? Y trabajarlos por separado. Muy bien. Ahora sí, vayamos a los efectos. Aquí nos dice pérdidas significativas en materias primas, excedentes y proyección de compras. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Qué más pusieron ustedes? ¿Qué ideas tuvieron? Incumplimiento de las órdenes de trabajo. Muy bien. ¿Antonio? No, lo mismo que dijo la compañera. Ok. Y con la que había puesto inicialmente el grupo de Alejandra. ¿Estaban de acuerdo o no? Muy bien. También es otra, podemos poner otro segundo efecto, por ejemplo. ¿Alguien puso otro distinto?
¿Nadie más? No, licenciado. Ok. A ver, Alejandra, solo corrijamos ahí, tiene probabilidad, es probabilidad. Arriba, ahí. Muy bien. Ahora, si nos vamos a los factores técnicos, digamos que nos pide el laboratorio, nos dice uno muy improbable, que del 1 al 5% es la probabilidad de ocurrencia. 2, improbable, que sea del 16 al 30. 3, que sea baja del 31 al 60. Perdón, sería alta. De ahí muy alta, del 61 al 90. Y crítica, digamos, del 91 al 100. Está mal redactado, pero bueno. A ver, chicos. ¿Qué probabilidad le dieron ustedes? Probable, licenciado. 4. Sí. A ver, ¿qué dicen los demás? Vamos a ver, hay 123 conectados. Más de 100 tuvieron que haber hecho ese laboratorio o participado en. Disculpe, solo ahí en cuanto a ¿cómo se llama? La probabilidad, yo a lo lejos me recuerdo eh, que digamos, tal vez este inciso sí lo mencionaba, solo me recuerdo a lo lejos que Birman había comentado de que la probabilidad no la íbamos a tomar en cuenta porque había falta algunos aspectos en algunos incisos o numerales y Ujú. y que más nos teníamos, digamos, en este caso, a enfocar en el impacto. Entonces, por Ajá, eso, ok. ah, Vamos a ver. Aquí hay que tener en claro estos dos conceptos. Probabilidad es qué tan factible o qué tan probable, valga la redundancia, sea que ocurra, ¿verdad? Que vaya a pasar. Entonces, digamos, nos pueden haber probabilidades en tiempo de una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, o dos o tres, ¿verdad? O en el periodo que estamos evaluando, con qué ocurrencia va a pasar. El impacto es cómo nos va a afectar, ¿verdad? Nosotros como empresa tenemos una estrategia, tenemos objetivos y cómo eso va a impactar a nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, para eso es que sirven estos dos. No podemos omitirlo, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien en claro que estos dos conceptos sí se utilizan. Para efectos de laboratorio, pueda que en algunos nos vaya a complicar un poquito, pero por eso lo estamos resolviendo, para que ustedes tengan más en claro. Obviamente, en el examen, pues ya se hace más estructurado, ¿verdad? Para que ustedes no tengan ese tipo de dificultades. Entonces, vamos a continuar. No sé si quedó claro, compañero. sí, sí, muchas gracias. Ok, bueno. A ver, entonces, de acuerdo a lo que los compañeros resolvieron, dicen que es muy probable que nuestro efecto, ¿verdad? Que incumplamos con nuestras órdenes de trabajo, que haya escasez de materia prima, ¿verdad? Es muy probable que eso pase. Entonces, lo vamos a dejar como ellos lo tenían, es cuestión de criterio. Lo que queremos ver al final es que ustedes hayan usado la metodología correctamente, ¿verdad? Ya el criterio puede variar y lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, impacto. ¿Será que esto impacta nuestros objetivos? ¿Que no cumplamos con órdenes de trabajo, que haya escasez de materia prima? ¿Qué tanto nos impacta?
Licenciado, yo le había puesto el número 4 que es mayor, tomando en cuenta lo que dice la descripción, ¿verdad? Que el riesgo cuya materialización dañará significativamente el patrimonio, también daña la imagen, el logro de los objetivos, pero respeto el hecho de que los compañeros pusieron 5, pero yo utilicé 4. Ok. ¿Qué dicen los demás? Puse 4. Sí, creo que estaría entre 4 y 5, ¿verdad, Lick? Porque ahí sí le está afectando, incluso no se va a llegar a los objetivos, digamos, de poder lograr las ventas, ¿verdad? Poder hacer las producciones y poder eh, entablar las relaciones con las otras empresas, ¿verdad? Creo Ok. que eso sí afecta bastante a una entidad, ¿verdad? Axel, Lick, disculpe. ¿sí? A mí solo me está generando ruido, digamos, para el parcial, como literal aquí, pues cada quien lo llena según su criterio y el análisis que haga. Ujú. ¿Cómo va a ser evaluado? Porque digamos, si para mí es 4, pero para alguien puede ser 5. Ok, era lo que les mencionaba. La metodología, que la hayan utilizado correctamente. Porque hay diferentes criterios y obviamente no todos vamos a tener el mismo criterio y resolverlo de la misma manera, ¿verdad? Pero lo que se va a ver es que ustedes tengan los conceptos claros. Por ejemplo, que hayan identificado cuál era el riesgo, ¿verdad? Que hayan identificado cuál era la causa, que hayan identificado el efecto. Obviamente todos van a tener un razonamiento distinto, ¿verdad? Ya en cuanto a la valoración, pues se va a ver o va a ser evidente de acuerdo a cómo ustedes hayan identificado las primeras 3 columnas, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno va a entrar a evaluar, porque yo no puedo evaluarle algo muy subjetivo, ¿verdad? Entonces tengo que verle la parte técnica, ¿verdad? Que hayan usado la Una metodología. consulta con respecto a eso también, en el examen, por ejemplo, también se va a calificar de esa misma forma que usted dice el tipo de riesgo que nosotros coloquemos. Sí, van a haber parámetros, ¿verdad? No va, Ujú. para evaluarles, pero por eso les digo, la parte técnica, si ustedes identificaron, por ejemplo, esto lo hubieran colocado como un riesgo, ¿qué les digo? De cumplimiento, ¿será que hubiera sido acorde a la metodología? No, Entonces ahí es donde ya entra, ¿verdad? ¿Qué es un riesgo de cumplimiento? Los impuestos, lo legal. Ok, entonces ahí es donde ya vamos a ir evaluando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mercadeo no hizo su trabajo o no tenemos el suficiente personal, entonces ya van a ir variando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a evaluar si está su identificación dentro de los parámetros de qué es un riesgo operacional, qué es un riesgo de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya se les puede evaluar. Entonces, ustedes tranquilos. Ustedes estudian la metodología, practican la matriz de riesgos y les va a ir bien. Las únicas notas bajas que yo he visto en los, ¿qué? 3 años, 4 años de yo ver auditoría 4, han sido ceros por copiar. Así literal se los digo. De ahí no he visto una nota muy baja en cuanto a la matriz de riesgos, porque toda vez comprendan la metodología, no tienen problemas para resolver esto, ¿verdad? Bueno, continuemos. A ver, de ahí riesgo inherente. ¿Cómo determinamos el riesgo inherente, muchachos? Es la multiplicación de la probabilidad por el impacto.
Muy bien. Y aquí para ellos nos da 25, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Quiero ver algo aquí ustedes. Un segundito. Quería ver si encontraba un temita en específico aquí, pero continuamos. Bueno, entonces, veamos las siguientes columnas, Alejandra. Ok, hasta ahí lo dejaron ustedes. Exacto, a esa parte íbamos. Entonces, ya que estamos ahí con Alejandra, que nos apoye y lo vamos a ir haciendo de una vez. Bueno, ¿cómo vamos a determinar el riesgo residual, compañeros? Es un riesgo residual. Esa es la probabilidad de riesgo que queda después de implementar las medidas para bajarlo. Ok, sobre la columna L, seleccione, Alejandra. Muy bien. Entonces son lo que nos va a quedar después de la aplicación de controles, ¿verdad? En pocas palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar primero el riesgo residual? ¿Qué controles vamos a aplicar para ir mermando ese riesgo que ya identificamos como crítico, en este caso, ¿verdad? Entonces, pongamos ahí a la par de valoración de riesgo inherente, controles. Controles de la administración. Pegado en acá. Ok. A ver, muchachos. ¿Qué controles implementarían ustedes para poder disminuir este impacto que ya tenemos? De acuerdo a la causa y el efecto y el riesgo que tenemos, ¿qué controles pondrían ustedes? Sería implementar políticas sobre compras de materiales para determinar el stock mínimo de inventario. Muy bien. Implementar políticas sobre mínimos y máximos de inventario, Ujú. por ejemplo. ¿Algún otro control que ustedes pondrían? No sé si sería correcto, pero evaluar el cargo, la persona que está a cargo, evaluar su desempeño. Ok, ahí vamos a entrar a una discusión un poquito. Se enojó el perrito. Perdón ustedes. A ver, ahí vamos a entrar a un tema un poquito más profundo, pero lo vamos a hacer corto. ¿Por qué tendría que evaluar yo el desempeño de la persona que está a cargo si lo que no está congruente de acuerdo a lo que él tiene que hacer son las políticas? O sea, no le estoy dando las herramientas para que eso se mantenga
de una forma adecuada. No sé si me doy a entender. Sí. Sí. O sea que no lo puede, por ejemplo, evaluar por no seguir las órdenes cuando nunca se le dieron tales órdenes. Por decirlo así, no lo puedo evaluar sobre algo que no existe, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir yo, estás bien o estás mal? ¿Con base a qué? ¿Verdad? Tengo que tener una base. Ahora, si yo ya implementé una política, le digo que su mínimo de inventario no debe ser menor a 60 y su máximo no debe ser mayor a 100. Y voy y le hago una toma física de inventario y tiene 20, por ejemplo, o tiene 200. Ahí podría entrar a evaluar lo que la persona que está a cargo está haciendo. Sí, porque ya tiene una política asignada. Muy bien, ya hay un parámetro de evaluación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado también con esto. ¿Por qué? A veces realmente nos es fácil hablar, démosle de baja. Y hay muchas empresas que yo he visto que tienen esa cultura. No está funcionando, démosle de baja a la persona. Pero no se han puesto a ver a profundidad por qué es que están fallando, ¿verdad? Voy a buscar y en el transcurso de la semana a ver si se los puedo enviar. Hay una como fábula de una empresa china que vendía, que hacía pantalones de lona. Entonces, de un momento a otro, empezaron a tener retrasos en su producción, bajaba su producción y cambiaban personal, cambiaban máquinas, hacían malabares para lograr aumentar la producción, pero la producción en vez de ir aumentando, siempre iba bajando. Entonces, cuando contrataron al asesor, lo que hacían era, el asesor vio los números, vio la producción, que esto, que el otro, y hizo algo que nadie antes había hecho, bajar a hablar con los operarios, ¿verdad? Cuando bajó a hablar con los operarios, les preguntó cómo le estaba yendo su trabajo, qué hacían, cómo lo hacían y qué les afectaba a la hora de realizar su trabajo. Entonces los operarios dijeron, mire, nos han puesto máquinas nuevas, nos han apoyado con un montón, pero la tela no es de una calidad adecuada. Cuando nosotros cortamos o procesamos, la tela se rompe e implica volver a hacer el proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba originando la baja en la producción, ¿verdad? Algo tan sencillo como la tela. Era, no era cambiar las máquinas por poner última tecnología, era evaluar la calidad de la tela. ¿Y quién sabía cómo estaba la calidad de la tela? Los operarios, ¿verdad? Entonces, ahí ya pues hacen el cambio de proveedor o el cambio de tela, ¿verdad? Una mayor calidad que les permita aumentar su producción. Entonces, a veces son puntitos que pasamos por alto, pero que son bien importantes, ¿verdad, chicos? Bueno, a ver, ¿qué otra política pondrían ustedes? O, perdón, ¿qué otro control pondrían ustedes? Muy bien. Implementar una planificación de compras, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber yo que todo esto está siendo efectivo? Quizás que se tiene con Primero, la cantidad. Primero Gerardo y después vamos con Graciela. Digamos, ok.
Con respecto a si están funcionando esos controles, creo que ahí sí que vamos a ver los resultados, ¿verdad? Primera, si tenemos o contamos con la suficiente cantidad de materia prima o de los inventarios suficientes para poder producir, ¿verdad? Y ahí sí que cumplir con las órdenes de trabajo que nos soliciten. Ok, muy bien. Graciela. Con revisiones periódicas de los CARDEX, igual con revisiones del libro de compras. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer algo. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que esto de implementar una política e implementar una planificación de compras es un control o es un plan de acción? Un plan de acción. Un plan de acción. Muy bien, a ver qué dicen los demás. Son ambos licenciados ¿Podría ser porque, control? pues para mí son ambos porque se debe ejecutar y posteriormente entrar en control. Ahí usted acaba de dar la clave. ¿Qué es lo que hace una política? ¿Para qué nos sirve una política? Dicta un procedimiento. ¿Ok? Y al dictar un procedimiento, este procedimiento es un... Es un control. Un control. Ok, de acuerdo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tomar las diferencias entre qué es un plan de acción y qué es un control, ¿verdad? En este caso, el implementar una política van a ser planes de acción. Bueno, no lo tengo, ahora lo implemento, ¿verdad? Dentro de mi implementación, ahora voy a saber que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, ¿verdad? Que van a ser nuestros controles. Entonces, Alejandra, solo copiémoslo y peguémoslo en la columna N de momento. ¿N o M? N. N, ok. Muy bien. Entonces, quedémonos sobre la columna K. Ahora sí, pongamos controles. Ya nos habían dado uno por ahí. No, sobre la columna K. Ahí quedamos. La K8. Ok. Graciela nos había dado un control. ¿Cuál era ese control? Revisión de CARDEX. Muy bien. Revisiones de Cardex. Eliminemos los otros dos. Por favor, Alejandra, disculpe. Muy bien. ¿Qué otro control implementarían, compañeros? De la mano de revisar un Cardex, ¿qué tenemos que hacer como auditores? Vamos al campo de la auditoría para Inventario. saber que ese Cardex está bien. El inventario. Inventario. Muy bien. Tomas de inventario. En las industrias que tienen, bueno, por globalizarlo a las industrias retail, las tomas de inventario, aparte de las generales, hay unas periódicas que se conocen como conteos cíclicos, ¿verdad? Que es realizar una toma de inventario sobre cierta muestra, ¿verdad? Y periódicamente, por ejemplo, tenemos 20 días laborales en el mes, entonces a cada día se le asignan una serie de productos o
de, se me fue el nombre que le dan, de ítems de inventarios, digamos 1 o 20, dependiendo del tamaño de la empresa, para que se cuenten diariamente, ¿verdad? Eso ayuda a mantener un control de inventario. Obviamente, dependiendo de la tecnología a la que tengan acceso, hay facilidades, ¿verdad? Bueno, continuemos. ¿Implementarían ustedes algún otro control? Lic, ahí Ana, pero si ya digamos, si ya implementamos las políticas y todo para evaluar ese control, ahí sí ya podemos poner la evaluación del personal, ¿no? Porque si ya le dimos sus herramientas, ya podemos evaluar. Sí, no, pero dejémoslo para otro rubro y ahorita van a ir viendo por qué. Muy bien. Después de los controles o que se establecen o se sugieren, ¿qué sigue, compañeros? Ver cuánto ha disminuido la probabilidad y el impacto del riesgo. Muy bien. Vamos a evaluar. ¿Cómo se llama eso? ¿El riesgo qué? Nuestro riesgo residual. Muy bien. Entonces, ahora, Alejandra, vamos a poner probabilidad e impacto otra vez. En lo que no, usted tiene enumerado el 2, deje probabilidad, y donde tiene 3 es impacto. Muy bien, ahora seleccione la columna N y abramos 5 espacios más. Muy bien. Ahora, chicos, regresemos a la izquierda, Alejandra, por favor. Quedémonos ahí. Sobre la probabilidad e impacto que teníamos anteriormente, veamos la probabilidad. Ahora, ¿qué tan probable es que incumplamos con órdenes de trabajo y que haya escasez de materia prima si ya tenemos revisiones de Cardex y ya tenemos tomas de inventario? 1. Muy improbable, 1. A ver, pongámoslo en el chat. Quiero ver qué dicen. Muy bien, la mayoría dice que 1. Aquí, democracia ustedes. Entonces vamos a dejar 1. Ahora bien, y aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado. El hecho de que nuestra probabilidad haya bajado no quiere decir que siempre nuestro impacto vaya a bajar, porque va a depender mucho de los controles y de su implementación, ¿verdad? ¿Qué tanto me impacta a mí si yo, vamos a ver, qué tanto me impacta teniendo incumplimiento de órdenes de trabajo y escasez de materia prima, aunque yo ya haga inventarios, yo ya le reviso el Cardex? ¿Será que me sigue impactando más o me sigue impactando menos si yo incumplo una orden de trabajo, por ejemplo? Me sigue impactando. Sí, impactando, licenciado. Muy bien, a ver qué dicen los demás. ¿Impacta de la misma manera? Sí. Para mí sigue impactando, pero no en la misma, en la misma cantidad o en el mismo valor, digamos.
pondría como 3, pero es mi criterio. Sigue impactando porque hasta que no se cumpla con los controles, deja de ser el valor del impacto. Muy bien. Yo, bueno, no sé, comentando también lo que decía la compañera, creo, y también lo que usted me mencionaba, era que ciertamente va a estar el impacto, pero no la recurrencia, ¿verdad? La probabilidad disminuye, aunque si llegara a suceder, sí afecta o si se ve, o daña, ¿verdad? Por así decirlo, la parte de la entidad, ¿verdad? Muy bien. Baja la recurrencia, pero no baja el impacto sobre nuestras metas, ¿verdad? Puede llegar a darse el caso donde las dos bajen. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo acá mismo. Si nosotros venimos y hacemos esas implementaciones, la probabilidad obviamente va a disminuir, pero no nos va a impactar de la misma forma el hecho de decir, bueno, antes podía que incumpliera con 100 órdenes de compra, perdón, o 100 pedidos, ¿verdad? Que me sumaran 1 millón y eso afectaba directamente a mi meta, que ahora voy a fallar en 3, 4, que me van a sumar, por ejemplo, 50,000 quetzales, que no van a impactar a mi meta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando. El impacto siempre va sobre la consecución de nuestras metas. En este caso, si yo fallo en órdenes o en pedidos, pues obviamente voy a afectar mis metas. Van a haber otros rubros, como por ejemplo, tal vez alguno que tenga que ver con personal, alguno que pueda ver de mercadeo, o sea, cuestiones varias que pueden ir variando, ¿verdad? Por eso no siempre va a quedar igual. En este caso nos quedó de la misma forma, de acuerdo a la evaluación que estamos haciendo. Ahora, después de evaluar el riesgo residual, ¿qué nos queda? Valorarlo. Ahorita le vamos a dar nombre, ¿verdad? Entonces, ese riesgo residual, de acuerdo a nuestra escala, ¿qué es? Bajo. Muy bien. Va a ser un riesgo bajo. Ok. Vamos a ver, nos faltan 2 columnas más por abrir, Alejandra, por favor. Ahí está. Excelente. Bueno, ya le dimos una valoración y un nombre al riesgo residual, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí viene la parte de apetito al riesgo y qué vamos a hacer con ese riesgo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Tenemos que saber si vamos, ahorita viene la respuesta al riesgo. Entonces, por favor, Alejandra, ahí en el 6 pongamos mitigar. Quitemos apetito al riesgo y dejemos solo mitigar. Muy bien, en el 7, compartir. En el 8, aceptar. Y en el 9, evitar. Muy bien. Base legal o base técnica, dirían por ahí. COSO RM 2017, ISO 31000-2018. En las dos van a encontrar esta respuesta al riesgo, obviamente pueda que sea un diferente nombre, pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde van a encontrar esta parte, la respuesta al riesgo, se llama esto.
La respuesta al riesgo no es más que saber si vamos a mitigar ese riesgo a través de la implementación de controles, ¿verdad? Compartir el riesgo, asignar un tercero, un outsourcing, un seguro, una fianza, ¿verdad? Que un tercero responda si el hecho o el generador del riesgo llega a darse y tenemos un impacto, ¿verdad? Que un tercero cubra ese impacto, ¿verdad? Aceptarlo. Podemos implementar algún control leve, pero sabemos que podemos asumir el impacto que ese riesgo genere, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hace es aceptar, es decir, bueno, de acuerdo a lo que yo evalué, considero que está bien, ¿verdad? Y evitarlo, es decir, no, esta operación me impacta mucho, involucra mucho riesgo, no tengo cómo compartir el riesgo, entonces mejor no llevo a cabo este negocio, ¿verdad? O este segmento de negocio o esta acción. A eso se refieren esas 4 columnas. ¿Entendieron esa parte? ¿Alguna duda? ¿Los demás? Entendido, licenciado. Les pregunto porque estas son las partes que yo le digo que son las metodologías a evaluar, ¿verdad? Esos son los que yo les voy a decir. Ahora, ¿qué es apetito al riesgo? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a aceptar ese riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, va a venir Graciela y me dice, me quedó, por ejemplo, el riesgo residual en un riesgo, ¿qué? 16, por decirlo así. Entonces, de acuerdo a nuestra escala, el 16, ¿qué es? Alto. Muy bien, es un riesgo alto. Pero viene Graciela y dice, puede que sean 1.000.000 sobre 5 que vendo al año, por ejemplo. ¿Vale la pena hacer el negocio? Yo acepto el riesgo. Lo vamos a hacer. Pero viene Dayana y dice, es 1.000.000 sobre 5 que vendo al año. Realmente corro mucho riesgo haciendo ese negocio. Puedo implementar XXX control y eso va a hacer que no me afecte tanto. O puedo comprar una prima de seguro para cubrir este evento. Entonces ya lo puedo hacer. Entonces vino y o mitigó o compartió el riesgo, ¿verdad? Pero ella tuvo una visión distinta, mientras que Graciela lo que hizo, perdón que las use ustedes de ejemplo, ¿verdad? Lo que hizo fue, démosle viaje, ¿verdad? Mientras que Dayana dijo, no, momento, primero evaluemos qué podemos hacer para que no nos afecte tanto, ¿verdad? ¿Me comprendieron? Sí. Sí, y eso Sí, sería licenciado. aquí mitigar o compartir. ¿Perdón? Eso queda indicado aquí en mitigar o compartir, ¿no? Miren, no necesariamente. ¿Por qué? Porque esto es una matriz de riesgos. ¿Quién va a decidir el apetito al riesgo? La administración, el consejo, el gobierno corporativo, los accionistas. Ellos son los que deciden el apetito al riesgo, ¿verdad? Ustedes, todo esto hasta acá, como asesores o auditores internos, lo que hacen hasta acá es una sugerencia. Mire, yo le sugiero que podamos comprar una prima de seguro. Mire, yo le sugiero que apliquemos estos controles. Mire, si usted está de acuerdo, bajo estos parámetros, puede aceptar hacer este negocio así. O mire, no le recomiendo que ejecute este negocio, ¿verdad? Es una recomendación de auditoría interna o como asesor, ¿verdad? El que decide si al final se queda o no se queda con alguna de estas respuestas
es la junta directiva, los accionistas, el gobierno corporativo, ¿verdad? Usted al momento de su examen, no necesita, si quiere razonarlo en una columna adicional, puede hacerlo. Si no, se va a entender de acuerdo a cómo usted lleva su metodología, la decisión que tomó. ¿Les quedó claro? Sí, gracias. Sí, licenciado, gracias. Es una preguntita, Sí, Gerardo. solo la de mitigar, solo esa es la que me quedó duda, ¿será que la podría repetir, perdón? Muy bien. Cuando se refiere a mitigar, es aplicar controles, ¿verdad? Una serie de controles donde yo ya defino qué voy a hacer para que ese riesgo no tenga la misma probabilidad y no tenga el mismo impacto. A eso se refiere. Si yo aplico controles, estoy mitigando. Si yo compro un seguro o una fianza, estoy compartiendo. Si yo lo dejo tal cual está, lo estoy aceptando. Y si yo decido no hacerlo, es evitarlo. Entendido. Ahora sí, Licenciado, ahí también entra el costo-beneficio, ¿verdad? el costo-beneficio, muy bien. Es otro aspecto que va a evaluar. Por ejemplo, entre mitigar y aceptar hay una línea muy delgada, que es el costo-beneficio. O sea, si yo aplico estos controles, mi utilidad puede bajar hasta un 50%, mientras que si yo dejo el negocio tal cual está y no aplico controles, sino que simplemente lo acepto, pues tengo una utilidad, en lugar de 50,000, voy a tener una utilidad de 100,000, ¿verdad? Porque los controles implican costo. Ese es un punto muy importante, gracias Giovanni, que no habíamos tocado. Muchas veces implementar un control implica costo, al igual que compartir un riesgo, ¿verdad? Comprar un seguro o una fianza implica un costo. Gracias Giovanni por ahí el comentario, muy atinado. Bueno, ahora vamos hacia la izquierda otra vez, por favor, Alejandra. Hasta ahí. Ahora que yo ya implementé controles o sugerí controles, más bien, que ya determiné que mi probabilidad es baja, que mi impacto es bajo y tengo un riesgo residual bajo, ¿qué respuesta le voy a dar? ¿Será que vale la pena seguir implementando controles para mitigarlo? ¿Será que tendría que comprar un seguro para compartirlo? Sabiendo que es un riesgo bajo, ¿lo acepto? ¿O mejor no hago nada de esto y lo evito? Yo lo aceptaría. Muy bien, Antonio. ¿Qué dicen los demás? Aceptarlo. Muy bien, Alejandra. ¿Y los demás? Yo tal vez sí, digamos, el número uno, ¿verdad? Yo sí le aplicaría los controles. Ok. Tengamos en cuenta que son dos fases distintas. Estos controles que yo le estoy implementando al riesgo, para tener un riesgo residual, y si yo decido mitigarlo es porque le voy a aplicar más controles todavía. Porque lo que yo ya tengo no me satisface. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Analicémoslo un poco ahí. Alejandra, ¿qué respuesta le daría a usted? Colóquela ahí.
Póngale un chequecito o una X. Muy bien. Alejandra dice, bueno, yo ya evalué, tengo ciertos controles aplicados o ya sugeridos, mi riesgo residual es bajo. Entonces, sobre el riesgo residual, ¿yo qué voy a hacer? ¿Verdad? Alejandra dice, yo lo acepto. Va a haber quien diga, no, a mí el riesgo residual, por ejemplo, pongamos que en probabilidad Alejandra le dio 3. Solo póngale el 3 ahí. Ahí se le perdió. Ahí está. Entonces ya me lo dejó, creo que eso daría medio, ¿verdad? Entonces ya me quedó en medio. Ah, no, a mí no me satisface que haya quedado en medio. Aún así, yo ya tengo algunos controles. ¿Qué voy a hacer entonces? Aplico más controles, implemento una política más. Entonces, ya lo voy a mitigar, ¿verdad? Tenemos que saber que aquí vamos a separar nuestra matriz de riesgos, ¿verdad? Ya nos olvidamos de la parte inicial y vamos a evaluar la respuesta al riesgo sobre nuestro riesgo residual, ¿verdad? Aquí ya se parte la matriz, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que pasó antes y decimos, bueno, de acuerdo a mi apetito, yo lo mitigo, yo lo comparto, yo lo acepto o yo lo evito, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos hacia la derecha, por favor, Alejandra. Ahí estamos bien. Eliminemos o pasemos lo que está en la columna U al 10. ¿Y qué se llama esto? Un plan de acción. ¿Qué voy a hacer en adelante? Emitir una nueva política, implementar planificación de compras, ¿verdad? Y hay una columna más que nos hace falta, por favor, Alejandra. Que se llama fecha de seguimiento. ¿Qué hacemos en la fecha de seguimiento? En la fecha de seguimiento, en el caso de una política, de acuerdo a los estatutos o cómo se haya creado la empresa, ¿verdad? El gobierno corporativo que la empresa tenga, va a decir cuando se implemente una nueva política o se sugiera una nueva política, entra en vigencia a partir de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Lo normal son entre 30 a 60 días. Pongámosle, si hoy es 16 de septiembre, podríamos ponerle 16 de noviembre, por ejemplo, para darle 60 días. Entonces, como auditor interno, yo voy a ir a partir del 16 o 17 de noviembre y voy y les pido, bueno, quiero ver si ya tienen la política, cuándo entra en vigencia, si tomaron en cuenta los lineamientos o las sugerencias que se hicieron y evaluar todo esto, ¿verdad? Obviamente previa aprobación de consejo. Si el consejo dijo, sí, necesitamos implementar una política, ok, bueno, démosle viaje, ¿no? Hagamos la política. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, licenciado, me quedó más claro porque no lo había entendido tan así. Muchas gracias. Muy bien, qué bueno, Diana. Ya lo vimos pasito a pasito, ¿verdad ustedes? Sí, gracias. ¿Los demás compañeros? ¿Están satisfechos? Bueno, ¿hacemos otra línea? Sí, por favor.
Sí, de ahí, ¿sabe qué? Pasemos, Alejandra, disculpe, ahí es donde teníamos lo de la respuesta al riesgo. Muy bien. Ahí. Ok, podemos asignar un área o puesto responsable, no hay ningún problema. E incluso podemos añadir otra, añadamos dos más ahí. Mire, usted puede llegar hasta acá y adicionar, hasta aquí a fecha de seguimiento y adicionar el mapa de calor. O sea, nos interesa llegar hasta acá. Si usted viene y le agrega lo del responsable y la otra que yo les voy a decir, está bien. Me queda, a mí me da seguridad y certeza de que usted entendió la metodología. Ok, muy bien. Ahora, ¿a quién colocarían ustedes responsable de ver que todo esto se cumpla? Gerente de producción. Gerente de producción, muy bien. Encargado de bodega de materias primas. Muy bien. Es el director de compras para la implementación de la planificación de compras. Ok. Bueno, ahora bien, tenemos aquí más de un responsable. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo que implementar una política. ¿Será que la política la puede implementar un gerente de producción o tiene que ser desde arriba? Arriba. Arriba, porque son varios Arriba. los involucrados. Muy bien. Entonces, ¿a quién pondrían ustedes? Al departamento de auditoría. Y A la ya me gerencia. mostró. A ver, aquí aprovecho de una vez, esto que no se les olvide. Auditoría nunca jamás en la vida puede ser juez y parte. Auditoría va a sugerir que se haga una política, pero no va a hacer la política, ¿verdad? Auditoría puede sugerir que se implemente tal control, pero no va a elaborar ni va a ser parte de ese control. O sea, no puede decir que auditoría mensualmente tiene que ir a revisar la conciliación, porque es parte del proceso contable. Va a revisar la conciliación porque son sus procedimientos como auditoría, pero no puede estar que dentro de la política contable auditoría tenga que revisar la conciliación, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos en ese aspecto. No se puede ser juez y parte. Muy bien, dejémoslo ahí. El gerente de producción ya va a designar a quienes tenga que designar para que se apliquen los controles y se cumplan, ¿verdad? Ahí estamos bien. ¿Y cuál es la otra que yo les diría? Pongamos en la 13 sería. Podríamos poner el apetito al riesgo. Que ahí podrían ustedes dejar, bueno, es aceptable, ¿no? ¿Y qué van a poner? Un comentario de acuerdo a lo que ustedes evalúan. Para mí es aceptable el riesgo que tengo, o no, si por ejemplo decidí evitarlo, para mí la acción implicaba mucho riesgo, entonces prefiero no aceptar ese apetito, o ese negocio, o esa línea de negocio, ¿verdad? Eso ya queda muy a discreción de ustedes, ¿verdad? Hasta ahí no hay ningún problema si la ponen o no la ponen. Muy bien. Ahora,
nos falta el mapa de calor. Pasemos al mapa de la 1, Alejandro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicar dentro de esto el resultado. Si no estoy mal, nos había dado 5. Que sería en... Ayúdeme que no miro muy bien. Sería probabilidad 1, impacto 5. ¿Cuál es su columna de probabilidad y cuál es su columna de impacto? Serían el 5 de abajo, ¿verdad? En el de la derecha. Ahí. Pues ahí tendríamos que ubicar esto. Y ahí terminaron su línea. Lick, o sea que en el mapa de calor se toma el del valor residual, no el del riesgo inherente. Exacto. Ah, ok. Porque el mapa de calor ya es para ubicarnos gráficamente dónde quedamos, ¿verdad? De hecho, se pueden hacer dos, un mapa de calor de valor residual y un mapa de calor de valor inherente, ¿verdad? Para que se vea esa, digamos, ese cambio, ¿verdad? Antes todos nuestros riesgos estaban en rojo y ahora nuestros riesgos están pasando de rojo a amarillo o verde, ¿verdad? Dependiendo el valor residual que ustedes les tengan. Y no se puede agregar, digamos, las dos chibolitas, digamos así, en el mismo mapa. Bien, de hecho, esa es una forma. Dele clic derecho y dele modificar o editar texto. Y ahí le puede colocar 1, ¿verdad? Que va acorde al riesgo 1. Lo que estoy viendo que hicieron los compañeros aquí fue un mapa de calor por cada inciso. A lo que se refiere Axel es un punto, digamos, por cada inciso en un mismo mapa de calor, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si tiene 5 hallazgos, dele control C, control V. Control C, control V otra vez. Control V. Control V. Entonces ahí ya tiene los 5 riesgos, ¿verdad? Del 1, 2, 3, 4 y 5. O dependiendo de los que tenga el ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el 1 lo tienen en el primer que están resolviendo, ¿qué tipo de riesgo es? Ahí quedó, donde está. Ok, pero ese ya es el residual. El residual, ajá. ¿Y el inherente? El inherente no se ha colocado. Bueno, entonces si quieren, en ese mapa de calor de arriba, coloquen el mapa de calor riesgo inherente. No inciso 1, sino riesgo inherente. Y abajo colóquenle mapa de calor riesgo residual. Ajá, entonces, en el riesgo residual dicen que va a quedar en verde, ¿verdad? Muy probable. Entonces, correcto. Y la otra chibolita la colocas abajo, que es el mismo 1, pero en vez de estar en crítico, ¿verdad? Va a estar en verde, ¿verdad? Excelente. Miren ustedes, esto da para entretenerse haciendo varias cosas, ¿verdad? Va a depender de cómo uno lo quiera presentar y representar su trabajo, ¿verdad? Sin mentirles, esta metodología que yo
que les dimos aquí, ¿verdad? Yo ya la utilicé. Esta metodología de evaluación de riesgos fue implementada en una cooperativa del sistema Micope, o sea, usando la misma metodología. Obviamente, pues, la evaluación de riesgos ya es un poquito más profunda, ¿verdad? Con otros tipos de riesgo, pero bajo este mismo tipo de evaluación, ¿verdad? Y quedó implementada, presentada a un consejo de administración, presentada a la superintendencia, a la Intendencia de Verificación Especial, que ahí es donde está regulado, ¿verdad? Bajo estos mismos conceptos. Entonces, para que vean que lo que se les enseña aquí con el licenciado Bielman y Axel pasa en la vida real. Miren, por hacerlo más simple o ahorrarse ustedes el tiempo, mejor hagan uno por todo, ¿verdad? Uno de riesgo residual y uno de inherente por todos los incisos que tengan y solo pónganle el globito con el número de riesgo, porque si no van a hacer una cantidad de mapas interminable. No, ya la entrega ya la hicieron. Lo que nos interesa es que a ustedes tengan clara la metodología para el examen. Ahí sí ahí ya me perdió, compañero. ¿Cómo así? Ah, sí, sí, sí. Ya le capté que, por ejemplo, dos riesgos distintos al final del ejercicio nos hayan quedado con probabilidad 1, impacto 5. Sí, ahí ya dependerá de ustedes. La cosa es que esté claro, ¿verdad? Ajá. Pero es bien importante, ¿verdad? Que si son 5 riesgos, son 5 chibolitas en el mapa. Ajá. Los amontona ahí, ¿verdad? Usted, o los hace a un ladito a la izquierda, ¿verdad? Y aquí una pregunta así como en la vida real, ¿hasta cuántos riesgos ha trabajado en una sola matriz? Bien, ustedes hay desde el riesgo, a ver, analicen un proceso. ¿Qué riesgos hay desde que usted entra a una oficina? Hay veces que se trabajan riesgos por departamento. Imagínense, ¿cuál es el riesgo cuando entra usted a una oficina? El policía, que lo identifique, que no lo identifique, va usted, la identificación del personal. Imagínense que usted tenga un enemigo, va usted, o cualquiera de nosotros tuviera un enemigo, o que no fuera inclusive un familiar, va usted, que se hiciera pasar por un familiar y que le dijera, mira, es que yo soy la mamá de Graciela, o yo soy la hermana de Graciela, y pase. Y no es la mamá ni la hermana, va usted, y le va a jalar del chongo ahí en la oficina, va usted. Bueno, Graciela, porque se me cruzó aquí el nombre, es el que sale, va usted, pero cualquiera puede ser, va usted. O no existe ese riesgo. Bien. En ese tema, muy buena pregunta, y sí pasa. Por ejemplo, agencias bancarias son matrices por cada sección de trabajo. Una matriz por apertura de agencia, una matriz por apertura de cajeros, una matriz por operación de cajeros, por operación de atención al cliente,
por cada tipo de producto que se ofrece en la agencia, ¿verdad? Por cierre de cajas, por cierre de controles de atención al cliente, por cierre de agencia físico. O sea, es una infinidad. Es que recuerden que, miren, pues, es que algo bien importante de esto es que la matriz es como preventivo. O sea, la matriz, lo que se tienen que tomar en cuenta ustedes es que las matrices se hacen antes que suceda, ¿sí? Es como que está el muerto, ¿verdad? Y usted, ay, pobrecito, lo mataron. Y si le hacemos una submatriz de riesgo, no, va, porque ya está muerto, o sea, ya sobre el fallecido, ya no se puede hacer matriz de riesgo porque ya el riesgo ocurrió a ustedes. Entonces la matriz de riesgos viene para prevenir. ¿Cómo llego yo y lo poníamos en el primer horario a ustedes aquí en Villanueva y salen las prensas porque han sido muy cerca de estas zonas? Por ejemplo, hace 2 años, ¿verdad? El incendio de la fábrica de motos en Amatitlán, la de la Honda, y que es por una outsourcing, y hace como 15 días o un mes el incendio de la Quimen, ¿va ustedes? Entonces, imagínense, también lo hablaban en la charla de seguridad ocupacional, ¿verdad? Que el policía dice, no, aquí no puede entrar ningún camión de bomberos si no se han identificado, y la fábrica encendiéndose, ¿va ustedes? O sea, porque salió uno de los videos de TikTok que el poli se ponía, todavía hacía que no entraban los bomberos y la fábrica se estaba quemando, ¿va usted? Pero ese era un riesgo ocupacional. Pero el punto es que ya se quemó la fábrica, ¿va ustedes? Y ustedes dicen, ay, no sé, ¿qué pasaría si se quema la fábrica? No, ¿va ustedes? Y mire, ¿y tenían seguro? No. O sea, bueno, entonces mi plan de acción en la matriz es cómprenle un seguro a la fábrica. ¿Para qué? Si ya se quemó, ¿va ustedes? Lo que sí pueden haber es matrices de riesgo antes que sucediera el incendio, ¿verdad? Ustedes, y bueno, ya pasó el incendio, ya teníamos prevenido, ya teníamos un seguro contratado y el impacto fue menos, ¿va ustedes? Por darles un ejemplo. Pero ahora podemos hacer una matriz para que no vuelva a ocurrir. O sea, ¿por qué sucedió? Ya hacemos una matriz, pero ya una actualización de la matriz para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces ya vemos, ¿va? Ustedes, por ejemplo, si fue un personal, si fue un fallo eléctrico, o sea, pero ya vamos a indagar un poquito más por qué sucedió y cómo prevenirlo más adelante. Entonces ahí sí te tocaría hacer otra matriz. Pero ahí matrices puede hacer, inclusive usted puede hacer su propia matriz. Si usted anda en moto, ¿cuál cree que va a ser el riesgo? Chocar. Que lo atropellen, va usted, que muera, va usted, en el peor escenario crítico, catastrófico. Que lo atropellen, porque hoy casi que hay un motorista muerto todos los días, va ustedes. Pero de ahí, andar en moto, el riesgo inherente es que va a tener una lesión. Y el tipo de lesión puede ser temporal o de por vida, va ustedes. Imagínense que usted cae mal en el asfalto por la velocidad que lleva y se destruye la rótula. Va a andar renco toda la vida, va ustedes. Si cae de espalda y ya no puede caminar, va a andar en silla de ruedas toda la vida, va ustedes. O se quiebra el brazo y no se lo pegan bien en el hospital. O sea, todas esas cosas son las que... ¿Qué tan grave va ustedes? ¿Qué tan... Si uno va en carro, igual va ustedes. Tal vez uno va tranquilo, pero si lo llegan a chocar o se le cruza un tráiler. ¿Cuántos accidentes no hemos visto que hay parqueados los carros, pero se quedó sin freno el tráiler y los pasa chocando y termina falleciendo el del carrito pequeño, a ustedes? Entonces, uno también puede hacer sus propias matrices, ¿verdad? Evitarlo no va a poder, ¿sí? Pero en Avialobos, va ustedes a cada rato, va ustedes. Evitarlo no va a poder uno, ¿sí? Tarde o temprano, si uno anda en carro o anda en moto, tarde o temprano va a chocar. Tarde o temprano va a tener un accidente. Lo que podemos ver es tener una precavido, va ustedes, el impacto menos posible. Imagínate que usted tenga familia, decir, bueno, definitivamente si fallezco, el impacto va a ser que mi familia tiene que comprar una caja, tiene que comprar un lugar donde me van a enterrar, va usted, y la educación de mi hijo, va usted, o la educación de mi hija, va usted. Entonces tiene que contratar un seguro de vida, pues. Otro va a decir, no, yo tengo fe, creo en Dios, ¿verdad? Todos creemos en Dios, independientemente de la religión, y no voy a fallecer, no va a fallecer, pero entonces, ¿qué utiliza usted para protegerse? Es que mire,
yo compro casco certificado. Sí, hay cascos que resisten, inclusive que les pase una llanta encima, pero no va a costar 100 quetzales ese casco a ustedes. Ese casco va a valer 5,000 quetzales a ustedes. Otros cargan espinilleras, otros cargan codeas, ¿va? Ustedes, trajes especiales. O sea, ¿hasta dónde está usted dispuesto a protegerse? Ese sería lo que usted conoce como el apetito de riesgo. ¿Hasta dónde está usted, digamos, asegurando protegerse? ¿Sí? Si ya está asegurando protegerse al producto final o protegerse en el transcurso de ir de mi casa a mi trabajo a ustedes. Cargo rodilleras, cargo codedas, cargo un casco certificado y por lo menos si me caigo solo me va a quebrar la pierna o me va a quebrar un brazo, pues. Porque sabemos que la moto, el cuerpo va 100% expuesto, no hay nada que lo proteja. Y aparte que hay gente que maneja como que si la casa se la van a robar o se está quemando y yo le llamo motoristas suicidas, ¿va? Ustedes, uno va en carro, va tranquilo cuando solo veo que pasan así, ¿no? O pasan dos, ¿va? Ustedes como que... Mire, yo vivo en Carretera del Pacífico, entonces hay lados que la Carretera del Pacífico, aquí casi llegando a Matitlán, es una recta, ¿verdad? Después de proyectos hasta Planes de Bárcenas es una recta. No hay curva ni nada, son como 1 kilómetro de pura recta. Y cuando siento me rebasan las dos, generalmente Pulsar o la Honk, ¿verdad? Ustedes como que van corriendo. Bueno, si se quiere ir a competir, vaya, inscríbase ahí al Autódromo Los Volcanes, creo que ahí hay liga amateur, ¿va ustedes? Porque como que no, o a veces voy en medio de dos trailers, va usted, va un trailer adelante, el otro atrás, y cuando siento el motorista pasa en medio de los dos trailers, ¿cómo le hace? Para medir sus cálculos matemáticos y físicos para determinar qué va a pasar, pero pasa a usted. Yo digo, si tuviera la mala suerte en ese instante, ¿verdad ustedes? De resbalarse o medio topar, cae abajo el tráiler. Pero a veces no miden sus riesgos, ¿va ustedes? Ahí aplico, a veces no miden sus riesgos. ¿O no les ha pasado? Sí, pues. Sí, Lick, muy poca educación vial. Exacto. Bueno, voy a proyectar aquí rapidito algo que vi hace unos días y yo dije, cuando dé la clase de riesgos, lo voy a dar para que Dame un segundito, solo voy a... Me avisan si se escucha. Si no, les paso el link. Dame un segundito, lo vamos a... Sí, yo creo que no tiene audio. Pero me dicen si lo ven. No, denme un segundito ustedes. Tranquilos. Llenaron su asistencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Está empezando la proyección. Sí, se ve, es un gato, es Tom y Jerry, ¿sí? ¿Sí lo logran ver? Sí, ya se ve. Ok, entonces vamos a empezar.
Dice una evaluación de riesgos por tomba. Ustedes primero identifica el riesgo, ¿vale? Dice, la mierda. Sí. Analiza el riesgo a ustedes. Luego mide el riesgo a ustedes, hace una medición de su riesgo. Hace su evaluación del riesgo y no le va a pasar nada a usted. Porque ya dijo hasta aquí, si me pasa esa línea, eso básicamente a ustedes es hacer la matriz de riesgo. O sea, prácticamente decir, si me paso un poquito más para allá, voy a cumplir, va. Pero miren, siempre tenemos que hacer otra evaluación, va ustedes. Por eso hay que hacer verificaciones de los riesgos a cada poco, va ustedes. Se le olvidó al Tom y... ¿Qué tenía que haber hecho el Tom otra vez? Contar los pasos, va ustedes. Así pasan los riesgos, va ustedes. Muchas veces nos confiamos y no hacemos las mediciones nuevamente, va ustedes. Y para eso son las matrices de riesgos, ¿verdad? Evaluamos, identificamos el evento, medimos los riesgos, evaluamos los riesgos y en este caso, ¿cómo evalúan ustedes los riesgos? Medio, alto, bajo. Pero más entendible los riesgos con Tom y Jerry, ¿va ustedes? ¿O no? Bien. Vamos a buscar más caricaturas para evaluar riesgos, dice. Sí, va, así aprenden. Bueno, chicos, a ver, ¿qué comentarios? ¿Cómo vieron la clase? ¿Cómo vieron los ejemplos? ¿Preparados para el examen? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta qué página hay que leer de las NIPAI? Axel, teoría de las NIPAI creo que no viene, ¿verdad? No, solo... Fíjate que no me ha comentado Lick, entonces le vamos a preguntar porque, miren, les vamos a ser bien honestos, ¿verdad? Ustedes, el segundo parcial, en los últimos 2 años han sido por grupos. O sea, por grupos en el sentido de que los grupos se exponen y de esos mismos grupos salen las preguntas. Siempre lo hemos trabajado de esa forma presencial y virtual. Esta vez, ¿verdad? Como hay más clases, ¿verdad? Se ha extendido un poquito más. Y la parte de la exposición de los grupos quedó para el examen final, ¿verdad, Cristian? Sí. Entonces, el examen final sí les recomendamos, pues que obviamente, bueno, primero que todos los grupos compartan su material, así que hagan una buena presentación, un buen trabajo de investigación, un buen folleto y una buena presentación en diapositivas o en lo que usted busque. ¿Por qué? Porque de ese mismo temario se sacan las preguntas. Y entonces, en base a esas preguntas, sale el examen final. Y muchas veces, ¿verdad? Si usted no participa, si usted no pone atención en la clase, si usted no puso atención de lo que expusieron sus compañeros, pierden, porque realmente el examen final lo hacen ustedes, con sus exposiciones. No es un tema que nosotros vengamos y ya tenemos el examen final. No, ¿verdad? Entonces, para el segundo. Para el segundo, ahorita solo tenemos la matriz de riesgos, ¿verdad? Que sería esto, que sería el caso, que creo que, vamos a ver, ¿cuántas clases nos quedan? Una, va, entonces, sí, entonces prácticamente va a estar solo la matriz de riesgos. No sé si el ICE en la otra clase va a dar el informe de auditoría interna, que es muy parecido a lo que vieron ahorita, ¿verdad? Se hace una matriz. Fíjate que no nos han confirmado fechas, pero si no mal recuerdo, esto del informe va a quedar para el último.
Sí, pues también como caso final, ¿verdad? Sí, Entonces, es la parte práctica del último, porque este año creo que quedamos 4-3-3, no recuerdo bien. sí, de hecho creo que ya estaban en los calendarios, vamos a revisar eso porque Ujú. creo que ya estaban en la página de la facultad, ya estaban los Entonces, calendarios, entonces, por eso ajá. es que ellos, pero si fuera así, NIEPAI creo que solo viene un código de ética, o sea, hasta donde llegaron, y vamos a preguntarle a Lick si va a ampliar un poquito para que usted quede como lectura. Esa sería la teoría. La teoría sería esto de gestión de riesgos, ¿verdad? Que hay un material que Cristian también les compartió en el Classroom, que es qué tipo de riesgo es, qué tipo de evaluación es, cuáles son los riesgos más, o sea, preguntas sobre todo lo que tenga que ver sobre la metodología de gestión de riesgos. Eso serían 15 puntos y 10 puntos, pues un caso práctico de la matriz, ¿verdad? Muy parecido al laboratorio que hicieron. Sí, importante que lean el material que está subido y es COSO RM 2017 y la ISO 31000 2018 para que ustedes tengan un poquito más de amplitud. Casi yo por lo que revisé el documento del licenciado Bierman está bastante completo. Si ustedes quieren ampliar, vayan a ver esas dos metodologías, están en internet. Entonces no hay ningún problema ahí con encontrarlas. ¿Qué es lo que varía entre COSO e ISO? Es la forma de estructurar, ¿verdad? Pero a la final el resultado es el mismo. Identificar, evaluar y dar respuesta, ¿verdad? Entonces, sí, ahora, muy importante a ustedes, y eso es recomendación personal. Con el tema de la matriz, como ustedes vieron, es muy de juicio. O sea, es mucho experiencia y expertise. Y el tema de la redacción también es muy, conforme hablo a ustedes, lamentablemente. Bueno, ustedes están en la práctica profesional ahorita. Y generalmente cuando estamos en la práctica profesional, los licenciados que dan esa práctica y a veces que yo he apoyado, les digo, miren, redacten no como que si tuviera el chicle en la boca. Porque a uno a veces como que se le pega el chicle a ustedes cuando está hablando. Y uno piensa que así va a redactar también, ¿verdad? No, este tipo de matrices es muy importante, ¿verdad? Que sea un lenguaje técnico, pero lo más importante es que nos va a permitir a nosotros evaluar que no hayan redacciones iguales. Porque cada uno de ustedes tiene una forma de pensar diferente y cada uno de ustedes tiene una forma de redactar diferente. Entonces, ahí es donde generalmente con Cristian hemos determinado que de 100 exámenes, 25 vienen copiados o 30 vienen copiados porque vienen con los mismos errores, con la misma metodología, con los mismos puntos, con todo, ¿va, Cristian? Con la misma evaluación y copy-paste, ¿va? Ustedes sí no les ponemos nota. ahí sí, literal, en este examen es donde más ceros se ponen. Y ya ni siquiera pregunten por qué saqué cero, ya saben que se encontró. Entonces, sean muy cuidadosos. Y no solo les pasa a ustedes, les ha pasado en privado. Fíjense que, bueno, tanto Cristian como yo damos tutorías para privados. Y fíjense que hay una cláusula que dice, miren, no den copia, ¿verdad? Porque los privados ahorita están siendo virtuales. Y para contarles un poquito la anécdota, me dice, mire, ¿qué puedo hacer? Sí, claro, cuéntame, ¿qué puedo hacer en este caso? Me dice, fíjese que yo subí mi examen. La instrucción decía el examen, por favor, suba el examen en PDF y Excel, ¿verdad? Decía los dos. Yo subí mi examen, pero por error no subí mi Excel. Ah, bueno, y habló con la licenciada Blanca. Le digo, no he hablado con ella, pero es que hay más, me dice. Claro, le digo, ¿qué pasó? Es que fíjese que yo que subí mi PDF, el licenciado me puso 55, pero yo le di copia a mi amigo y él sacó 80, o sea que sí me ponen el 80 a mí. ¿Y quién hizo el examen? Yo. ¿Ustedes qué le hubieran dicho? ¿Qué creen ustedes? Lo repruebo. A los El examen, los privados no tienen revisión de examen, a ustedes, esos son nota dada, nota vista a ustedes. No evaluó sus riesgos antes de dar copia. No evaluó sus riesgos antes de dar copia a ustedes.
Pésima suerte. Vuelve a intentar. Vuelva a intentarlo, literalmente esa fue mi respuesta a ustedes, vuelva a intentarlo. ¿Va? Lo mismo sucede aquí con los exámenes. Lick, es que yo hice el examen, y no solo me pasó acá, fíjense, me pasó en la regional, pero no fui tan mala onda y les puse, valía 20 el examen, y les puse 5 a ustedes, de 20 les puse 5. Les coloqué 5 porque dio copia, 5 porque dio copia, 5 porque dio copia. Dije, vamos a esperar la reacción a ustedes. Eran 3 amigas y eran de la C Cobán, porque yo estoy en una Interces y damos clases de Cobán. Y me escribe una de ellas, Mielik, ¿por qué me puso 5? Lea el comentario, le dije. Lica, es que dice que yo di copia, pero yo no di copia. Yo solo les presté mi examen para que compararan respuestas. Me dice. ¿Qué opinan ustedes? Yo le digo, ¿cómo se le ocurre a usted, ¿verdad? Dar su examen para que comparen respuestas? Sus compañeros solo le cambiaron el nombre y el mismo archivo subieron. Y le dije, mire, si quiere, quéjese, haga lo que usted quiera, la nota no se mueve. Y aparte ya había admitido el hecho, ¿a usted? Ya por WhatsApp ya tenía la imagen admitiendo el hecho que había dado el examen para, pues en este caso, comparar respuestas, ¿va? Entonces, saben que están mal, ¿va? Ustedes, miren, la virtualidad les ha dado ventajas, pero traten de, ya están en el 8º semestre, ¿va? Ustedes traten de no darse copia, pues ya el otro año regresan a presencial y ahí ya será diferente el tema a ustedes, pero en virtual traten de no darse copia, que de una u otra forma los vamos a detectar. ¿Va, Cristian? Sí, sobre todo en virtualidad, ustedes, uno ve cada caso, pero bueno. Nosotros también. ¿Verdad que sí? Contra 6 no dejó subir el archivo. Ah, ahí ya son otros 20 ustedes. Entonces solo matriz de riesgo va a venir. Sí, caso práctico, sin matrices de riesgo, teoría, todo lo referente a gestión de riesgos. Pues ahí para que se pongan a leer, comprendan la metodología, ya se les explicó pasito a pasito cada columna, ¿verdad? Y el análisis que tenemos que hacer para poner el orden lógico en cada columna, para que a ustedes no se les complique, ¿verdad? Consejo, hagan otra vez el laboratorio ya con las directrices que se les dieron, ¿verdad? Para que lo tengan bien claro y hagan una evaluación adecuada en su examen, ¿verdad? Y evalúen sus riesgos para el examen, no den copia. En este examen es facilísimo detectar copias ustedes. Entonces, aunque, le voy a cambiar un par de palabritas, no es tan fácil. Se encuentran. Entonces, mejor no hagan ni exámenes, no den copia, ni hagan exámenes en grupo, porque los que hacen examen en grupo también se van. Entonces, mejor cada uno con lo que sabe, con lo que aprendió y con lo que es capaz de hacer, ¿verdad? ¿Alguna duda final, chicos? Rick, solo una pregunta. Dice que me comentaba o consultaba el compañero de que si iba a venir uno de los documentos que Rick nos había compartido, digamos de teoría, ¿verdad? Y aunque no está, digamos ahí sí que indicado ya por el licenciado Bielman, si sí iba a ser ya verificado totalmente, aún así sí debemos avanzar, digamos, hasta cierto punto. Miren, pendiente a lo que se les confirme, lean la teoría que ya les puse en clase. Ok. Gracias. Ese documento sí va completo, ¿verdad? Ustedes ahí sí pónganse pilas a leerlo todo. ¿Cuál documento? Las diapositivas. Que están en clase. Ajá. Ya lo subí ahorita a las 10, Antonio. Ya está subido. Bueno, ¿alguna otra duda?
No, gracias. ¿Todo claro? ¿Listos? Listos. Muy bien. Axel, ¿algún anuncio parroquial? No, ¿verdad? No, todo bien. Ahí estamos. Bueno, muchachos. Entonces, si no hay nada más, lo vamos a dejar hasta acá. Que tengan un buen fin de semana, échenle ganas, prepárense y nos vemos en la próxima clase. Gracias.